Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estas son las segundas jornadas de debate y sobre inteligencia artificial que hacemos junto a Gonzalo Golpe, comisariadas por Gonzalo Golpe. Las primeras jornadas fueron en junio de este año, ¿verdad? Y bueno, no sé si habéis seguido un poco el programa de estas jornadas, pero las primeras las dedicamos. Tuvimos de invitada a Andrea Soto Calderón. Lo hicimos además en colaboración con el Núcleo FER de la Universidad Católica y las dedicamos un poco a reflexionar sobre el tema de la imagen en la inteligencia artificial. En estas segundas jornadas, con Gonzalo pensamos que era muy importante y que era urgente debatir, pensar sobre esa abstracción, extracción de los datos, de nuestros datos en la inteligencia artificial. Y para eso pensamos en Ana Valdivia, que nos acompaña ahora mismo. No sé, Ana, ¿dónde está? ¿Está en España o está en Londres? Bueno, está en Oxford. Ana tiene un proyecto muy interesante sobre datos y colonialidad y sobre la extracción de los datos, y nos parecía, como decíamos, como urgente y necesario abordarlo desde ese lugar, ¿no? Bueno, el programa que tenemos, además de inteligencia artificial, surge incluso dentro de este tema de la inteligencia artificial. Siempre ha sido para nosotros dentro del Centro Cultural un debate, ¿no? Sobre si inteligencia artificial sí, no, cómo la abordamos. Y de aquí este programa que nos plantea Gonzalo, pensando en, sobre todo, vale, sí o no, lo importante es informarse y estar al tanto de todos los riesgos que conlleva. Por eso quisimos hacer este programa con un enfoque crítico para pensar y abordar la inteligencia artificial. Y yo ahora voy a dar palabra a Gonzalo Golpe, que es quien nos ha propuesto este programa, y yo creo que él lo va a explicar con más en profundidad que yo. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias al centro por esta apuesta decidida por un tema tan complejo como la inteligencia artificial y la relación con todo ser vivo del planeta, básicamente. Y también con lo no vivo. Gracias a Rocío, que siempre está ahí apoyando en todo, y gracias por venir. Tema complejo el de hoy, pero en realidad tiene una complejidad que cuando se desmonta es bastante sencilla. Extraer tiene que ver con esta idea de abstraer las condiciones de materiales del proceso de creación o de producción mientras extraen de todo, extraen recursos, extraen datos. Como yo lo comparo con el truco del trilero, ¿no? Lo de los vasos y la bolita, ¿no? Creo que es muy importante el desarrollo, o sea, si hay una idea fuerte dentro de lo que es estas jornadas, es básicamente el desarrollo de un pensamiento crítico en relación con la inteligencia artificial y los derechos humanos. Y yo, más que derechos humanos, también hablaría de los derechos de la naturaleza, de los derechos de la fauna, de los derechos de este planeta en términos de todo, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, un sencillo ejemplo de lo que es, que hoy se va a hablar mucho, de lo que es abstraer, extraer, lo representa todo lo que tiene que ver con Amazon y todo lo que tiene que ver con Jeff Bezos. Esta idea de la nube, ¿no? La nube como algo abstracto, algo relacionado con la naturaleza. Y en realidad, que nos va a hablar mucho de esto Ana, cuando lo llevamos a un discurso material, lo que nos encontramos es que esto es una empresa privada, el 52% corresponde a una persona, y esta persona, sabemos un poco la ideología que lleva, es una ideología absolutamente colonialista y además muy siniestra, ¿no? En el caso de Amazon, pues a sus trabajadores les impide estar sindicados y sin embargo les llama asociados. Y esta idea siniestra se reproduce en todo lo que hace Jeff Bezos. Cuando pensamos, por ejemplo, en esta idea, ¿no? Ahora el Blue Origin, que es la conquista del espacio, y cómo los seres humanos tienen que seguir avanzando con esta idea de progreso, como si el progreso fuese de alguna manera un desarrollo humano y pasase por el consumo de recursos, ¿no? Cuando hay otras formas de entender evidentemente el desarrollo, ¿no?
bueno, parece que estamos abocados a dejar este planeta porque se lo han cargado y conquistar las estrellas. Todo esto tiene que ver con una filosofía transhumanista de fondo eugenésica, que es lo que comparten toda esta gente, ¿no? Y creo que esto hay que combatirlo, y para combatirlo necesitamos entender cuál es el trasfondo, ¿no? Que, podéis ver un poco el vídeo desalentador de la presentación de Blue Origin, de 52 minutos en YouTube, donde él está vendiéndonos las estrellas y vendiendo a los niños y a las niñas que van a ser colonizadores de esos nuevos mundos, ¿no? Mientras él evidentemente lo rentabiliza. Otros ejemplos siniestros, por ejemplo, puede ser el Mechanical Turk, que esto viene del turco mecánico, que era un autómata, que básicamente era un maestro de ajedrez diminuto, encerrado dentro de un mueble y que a través de un sistema de espejos hacía creer que este autómata podía jugar al ajedrez y podía vencer a cualquier maestro. Él tiene una empresa de crowdsourcing, una empresa de microsiervos, microtareas, que es además algo que le produce mucho dinero. ¿Y qué nombre le puso a esta empresa de microsiervos? El turco mecánico. Entonces, este sentido del humor absolutamente retorcido, que vamos a verlo a través del caso del centro de datos de Huechuraba, que nos va a hablar Patricio sobre él, es algo que preside mucho su forma de actuar y la forma de actuar de todos estos, ¿no? Vamos a hablar de eso, y para hablar de esto tenemos a Ana Valdivia. Voy a leer su bio, me gusta ser preciso con las bios y no inventarme nada. Me confieso absoluto fan de Ana, he tenido el placer de conocerla y de ya trabajar con ella y me encanta su enfoque. Me voy a quitar las gafas. Ana es profesora de IA, Gobierno y Política en el Oxford Internet Institute. Ana investiga cómo la informatización está transformando el mundo social, económico y político, basándose en su experiencia como matemática e informática. Su interés radica en investigar las relaciones de poder en la gobernanza algorítmica y cómo los actores públicos y privados están alimentando el futuro con la IA. Su trabajo de investigación se basa en analizar el impacto de todo el ciclo de la vida de la IA, desde el extractivismo mineral hasta los vertederos de residuos electrónicos, desde una perspectiva política, técnica y jurídica. También investiga cómo se implementa la IA en las fronteras para el control migratorio y cómo pone en peligro los derechos fundamentales. Es asesora de investigación en Algorace, un equipo multidisciplinar de pensadores e investigadores decoloniales sobre el racismo y la inteligencia artificial. Y tenemos como invitado a Patricio Hernández Valenzuela, miembro de la agrupación por la vivienda al pie del cerro Huechuraba, cientista político de la Universidad de Arcis, poblador de La Picoya, ha colaborado y sido activista en diversas organizaciones sociales en Chile, Perú, Venezuela y Colombia. Y Patricio, después de la intervención de Ana, nos va a hablar de la experiencia un poco de este centro de datos, ahora paralizado, pero siempre con esta idea de amenaza, un centro de datos de Amazon. Después, 5 minutos de descanso y vamos a atender a Andrés Maximiliano Tello, que le tenemos ahí, con un perfil que a mí me seduce muchísimo, que es sociólogo y doctor en filosofía, ¿no? Me parece que esta fusión de campos de las humanidades puede resultar muy interesante cuando se mete o se trabaja desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, miembro del colectivo político editorial Comunes, es parte de la Red Latina de Teorías Críticas en Comunicación y Cultura, es autor de Anarchivismo, Tecnologías Políticas del Archivo, 2018, también ha editado Gobierno y Desacuerdo, Diálogos interrumpidos entre Foucault y Rancière, 2016, y coeditado Descampado, Ensayos sobre las contiendas universitarias, 2012, y su versión Foucault, Apropiaciones teórico-políticas desde el sur, 2019. En Mimesis editó Capital Algorítmico, El gobierno de la vida en la época del Big Data, 2019. Andas disparado para ser tan joven, Andrés. Madre mía. Pues nada, vamos a empezar con Ana. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, otra vez por darme la oportunidad de presentar mi trabajo de investigación.
hoy aquí en el Centro de Cultura de Santiago, y sobre todo gracias a Patricio por haberse ofrecido también en venir hoy a este evento para tener una conversación, porque sin personas como Patricio mi investigación no tendría ningún sentido, así que también como muy agradecida de que estés hoy aquí con nosotras. Entonces, bueno, como Gonzalo ya me ha presentado, soy Ana Valdivia, soy profesora en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford y recientemente también soy investigadora en el UCL Center of Capitalism Studies, y vengo a presentar mi tema de investigación, que es la inteligencia artificial, las cadenas de suministro en el Capitaloceno, y cómo esas cadenas de suministro nos dejan ver que la inteligencia artificial no es tan artificial como creemos, sino que está basada en recursos naturales, y esos recursos naturales pues tienen un impacto tanto en el medio ambiente como en las comunidades locales de donde se realizan todas estas actividades de extractivismo, ¿no? Entonces, el capitaloceno es un concepto desarrollado por diferentes académicas como Andrea Mann, Jason Moore o Donna Haraway, e incluso la antropóloga Anna Chink, en la que parte de mi investigación se centra en su trabajo, que estudia el ensamblaje de multiespecies o una ecología mundo de capital, poder y naturaleza. Este ensamblaje muestra que la acumulación de capital es la acumulación de una posible extinción, una posibilidad que se activa cada vez más en las últimas décadas. Este proceso de extinción no es simplemente el proceso biológico de la extinción de especies. Como dice Justin McBride en el libro Antropoceno o Capitaloceno, también implica la extinción de culturas y lenguas, ya sea a través de la fuerza o la asimilación. Es el exterminio de pueblos, ya sea mediante trabajo forzado o asesinato deliberado, como vimos con el pueblo palestino. Es la extinción de la tierra por el agotamiento de combustibles fósiles. Es la acidificación de los océanos y la eutroficación de la deforestación y la desertificación, el derretimiento de las capas de hielo y el aumento del nivel del mar, el gran parche de basura del Pacífico y el entierro de desechos nucleares. El alarmante creciente, el alarmante, ¿sabes? Como los algoritmos están creciendo últimamente, o sea, los algoritmos, el tamaño de estos algoritmos están creciendo últimamente, dado a la innovación que se está dando por parte de empresas tecnológicas en el área de la inteligencia artificial, hace que nos debamos cuestionar hoy en día cómo esta tecnología está contribuyendo a ese capitaloceno, cómo esa inteligencia artificial está contribuyendo al entierro de desechos naturales, a crear más basura en el Pacífico, etcétera, etcétera. Los algoritmos de inteligencia artificial generativa, es decir, esos algoritmos que son capaces de generar imágenes, de generar texto, de generar canciones, son los que se encuentran, en los que también se encuentran los grandes modelos del lenguaje que dan lugar a productos como ChatGPT, que seguro que muchas de vosotros estéis familiarizadas, utilizan muchos recursos naturales. Y esa extracción de recursos naturales está invisibilizada por parte del sector tecnológico. Como muestra el gráfico de esta diapositiva, NVIDIA, que es la empresa que abastece a centros de datos y otras empresas tecnológicas y universidades también de los chips necesarios para entrenar inteligencia artificial generativa, se ha convertido recientemente, en noviembre, el pasado día 15 de noviembre, en la empresa más poderosa en términos de capitalización del mercado. Esto indica que NVIDIA se ha pasado por encima de empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, este nuevo hecho muestra cómo el algoritmo, o sea, el poder ya no reside en el algoritmo, el poder ya no reside en la tecnología en sí, sino que reside en la infraestructura, porque NVIDIA es la que abastece a estas otras empresas de infraestructura. Por lo tanto, este hecho marca aún más que debemos analizar, investigar, examinar esa relación que hay entre capitaloceno e inteligencia artificial.
Y, por ejemplo, esa relación se ve analizando los algoritmos y cuántos recursos naturales utilizan, ¿no? Por ejemplo, este caso muestra que Meta gastó 22 millones de litros de agua para entrenar su modelo Llama 3, que es es un gran modelo del lenguaje, y gastó esta cantidad de agua en tan solo 97 días. Es el equivalente en agua que una ciudadana de Chile consumiría en 100 años. O sea, aquí vemos cómo mientras la inteligencia artificial gasta enormes cantidades de agua en tan solo 97 días, una persona lo gastaría en 100 años, ¿no? Entonces es ahí donde vemos cómo se materializa esa conexión, esa reciprocidad entre inteligencia artificial y capitaloceno, porque la inteligencia artificial hoy en día está contribuyendo a ese capitaloceno con, en este caso, la extinción del agua, ¿no? Y perdonad porque una de las fuentes es Washington Post, que tiene un artículo que recomiendo mucho leer, que habla sobre el uso del agua de diferentes modelos de inteligencia artificial, y el caso de Chile no viene de la fuente de aguas de Barcelona, sino que viene de una fuente que consulté hoy en día sobre el consumo, la media de consumo anual de la ciudadanía de Chile. Por ejemplo, en la foto que vemos que veis aquí en el fondo es una foto que extraje el mes pasado de mi trabajo de campo en México, en la que muestra un centro de datos al fondo en comparación con un campo abandonado de milpa, ¿no? Y es que esta fotografía, que bueno, luego veis ahí el centro de datos más claro, muestra que esa relación entre inteligencia artificial y capitaloceno también se ve claramente cuando hablamos de que la nube, ¿no? Aquella metáfora que utilizamos cuando almacenamos nuestra información en la nube, ¿no? Nuestras imágenes, nuestras canciones, nuestros documentos, nuestras conversaciones, esa nube no es una nube, sino que es una nave industrial. Y en esa nave industrial es donde hoy en día pasa la inteligencia artificial, es donde hoy en día se almacenan esos datos, es donde hoy en día se entrenan esos algoritmos que hacen que hoy tengamos productos como ChatGPT. Entonces, en la charla de hoy me gustaría reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y su infraestructura sistémica alimenta esa acumulación de capital y muchas de esas extinciones. Entonces, esta reflexión va motivada por un concepto acuñado por la antropóloga Anna Tsing, que lo llamó como, el concepto se llama el capitalismo de las cadenas de suministro. Anna Tsing, que en 2009 desarrolló este concepto inspirándose en las cadenas de suministro de compañías como Walmart o Nike. Pues bien, en mi trabajo de investigación, yo lo que he intentado realizar es ese mismo análisis, pero en vez de analizar compañías como Walmart o Nike, que eran relevantes en 2009, es analizar las compañías que ahora son relevantes en 2024, ¿no? Y ahí volvemos como al gráfico que presentaba en la primera diapositiva, en la que nos mostraba que Nvidia es la primera compañía en términos de capitalización del mercado. Entonces, Anna Tsing, en ese artículo publicado en 2009, nos invitó a analizar estas cadenas y permanecer políticamente activas, ¿no? Y estar como atentas a las dinámicas que se mueven en esas cadenas de suministro. Entonces, la cadena de suministro de la inteligencia artificial yo la he estructurado como en 4 fases. La primera fase es la extracción de materiales. Se necesitan minerales para crear inteligencia artificial. Nada es artificial en la inteligencia artificial, sino que todo es natural. Entonces, por ejemplo, el 99% de un chip de inteligencia artificial está formado por sílice, que es simplemente arena. Pero no es simplemente arena, porque esa arena tiene que ser muy pura. Y ese proceso de purificar esa arena o extraer ese sílice que es puro tiene graves consecuencias en el medio ambiente. Entonces,
¿De dónde saca NVIDIA, por ejemplo? ¿No? NVIDIA es el que distribuye esos chips de inteligencia artificial, tiene un 80% de la cuota de mercado, es decir, que tiene muy pocos competidores. Y gracias a un documento que tuve acceso de esta compañía, pues podemos ver cómo pues se abastece de silicio de Estados Unidos, que es el máximo exportador de ese tipo de arena, pero también utiliza otros minerales, porque esos chips también utilizan, aunque en menores cantidades, otros minerales como el tántalo, que lo extrae de Kazajistán, o el oro, que lo extrae de Colombia, o el tungsten, que lo extrae de Brasil. Entonces, en un artículo publicado en 2023 en la revista Nature Sustainability, varios autores explicaban que la extracción de minerales se suele dar en tierras que están clasificadas como tierras pertenecientes a población indígena o rural. Y por ejemplo, lo que vemos en este gráfico es por cada mineral, por ejemplo, vemos aquí el litio, ¿no? Que es bastante conocido, bastante popular en Chile, el cobre, que es necesario para la inteligencia artificial porque lo necesitamos para crear los cables, el tin, el tungsten, que son minerales que son claves para hacer más el chip. Pues como vemos en esta gráfica, más del 80% de la tierra que se necesita para extraer esos minerales es tierra indígena, rural o ambos, ¿no? Tenemos que ver, no sé si veis la esfera gris, marca el porcentaje que pertenece a estas dos categorías y vemos que es en la mayoría de los casos pues pertenece a tierra indígena o rural, ¿no? Eso implica que la extracción de esos recursos nunca pasa en población privilegiada, sino pues siempre están, pues, por así decirlo, oprimidos los mismos de siempre, ¿no? A lo largo de la historia. Pasando a la segunda fase es la fabricación de chips. Entonces, como decía, se extraen los minerales y NVIDIA, en ningún momento yo he dicho que es el que fabrica, sino que es el que distribuye, porque quien fabrica es TSMC, que es una fábrica que es una marca taiwanesa, con su fábrica tiene sede en Taiwán, es la que fabrica las GPUs que luego, bueno, las envía a NVIDIA. Las GPUs son los chips de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos uno de esos chips, vemos que casi puede ser una obra de arte, ¿no? Este es un chip creado, diseñado por NVIDIA. Y aquí, por ejemplo, vemos unos elementos cuadrados. Estos elementos se llaman capacitadores y están creados por tantalum. O sea, ese tantalio que veíamos que salía de Kazajistán es el que va en ese rincón del chip y sirve para básicamente enviar un chute de electricidad al chip. Sirven como pequeñas baterías de energía. Entonces, cuando el chip necesita un chute de electricidad, lo saca de esos pequeños capacitadores. Entonces, el crear, el diseñar, el fabricar chips también tiene efectos medioambientales y, por ejemplo, TSMC en su reporte de sostenibilidad anual publicaba que su uso de agua está creciendo, ¿no? Aquí vemos en para cada año, desde 2016 a 2022, diferentes volúmenes usados en diferentes parques industriales de TSMC en Taiwán y vemos cómo está creciendo y la cantidad diaria pues es bastante importante. Por ejemplo, vemos que en 2022 extrayó unos 14.000 metros cúbicos de agua diarios solo para un parque industrial, ¿no? Y esa tendencia la hemos visto que ha ido creciendo a lo largo de los años. La tercera fase es la fase de los centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, una vez TSMC fabrica el chip, lo envía a NVIDIA, que tiene sede en Estados Unidos, y NVIDIA abastece a diferentes industrias, como puede ser la industria de los centros de datos, como pueden ser universidades, como pueden ser centros de desarrollo tecnológico.
es Nvidia la que abastece de esos chips a estas diferentes infraestructuras, a que se distribuyen geográficamente en diferentes puntos, y esta fase, estos centros de datos, por ejemplo, también tiene un impacto medioambiental, ¿no? Y esto es un poco lo que veníamos a hablar hoy con Patricio. Yo puedo dar unas pinceladas de mi trabajo de campo, que se ha basado en México y también en Chile, que fue así como conocí a la comunidad de Huechuraba. Entonces, en México, por ejemplo, mi trabajo de campo se centró en Querétaro, porque Querétaro está convirtiéndose en un estado que está convirtiéndose en un hub de centros de datos, ¿no? para Latinoamérica, porque hoy en día concentra 10 proyectos que ya funcionan de centros de datos, pero es que el gobernador de Querétaro ha invitado a 18 centros de datos más para que operen en su estado. Esto significa que en unos 5 años habrá 28 centros de datos extrayendo electricidad, ¿no? Y ahí vemos la infraestructura que se necesita para abastecer de electricidad a estos centros de datos, porque a esta nube, ¿no? Porque una de las cosas que es característica de esta infraestructura es que opera 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Entonces está extrayendo y gastando electricidad, entonces pues necesita también una infraestructura bastante potente, porque no es solo un ordenador el que hay o un servidor el que hay en ese centro de datos, sino que hay bastantes, ¿no? Pero no solo agua, o sea, no solo electricidad, también necesita agua. El agua es necesario en un centro de datos para refrigerar esas salas de servidores, ¿no? No sé, ahora que en Chile estáis yendo de cara al verano, muchos de vosotros os daréis cuenta cuando estáis trabajando con vuestro portátil y hace calor, pues el portátil se calienta, ¿no? Entonces, una manera que tienen los centros de datos de refrigerar esas salas con muchos ordenadores es mediante el agua, porque es una manera muy eficiente, como dice la industria, de refrigerar esas habitaciones de servidores, ¿no? Básicamente el agua entra por tuberías a cierta temperatura y se lleva el calor de la sala con ello, ¿no? Entonces, mi trabajo de campo en México ha mostrado que están surgiendo resistencias en contra de este tipo de industria. En Chile creo que está siendo como mucho más específico. En México es más general. Básicamente la resistencia que me encontré era en contra de la industria, porque Querétaro tiene diferentes parques industriales de los cuales abastece de agua de acuíferos, pero también de comunidades a los cuales no tienen acceso al agua en sus casas, ¿no? Y por ejemplo, este es el caso de Maconí. Esta es la foto que veis aquí, es una pipa de agua, ¿no? Este camión de color azul que distribuye el agua por las diferentes comunidades de Maconí. Entonces, mi trabajo de campo me dio ver esas asimetrías geográficas, ¿no? Porque mientras esta gente no tiene acceso al agua, de hecho tiene 1 hora de agua en su grifo a la semana, la infraestructura de los centros de datos pues sí que tiene acceso al agua y a cantidades muy grandes, y como decía, pues las 24 horas del día, ¿no? Y pues por último, la última fase es la basura electrónica, porque el impacto medioambiental de la cadena de suministro de la inteligencia artificial no acaba en los centros de datos, sino que termina en un basurero electrónico, porque entre cada 3 y 5 años los chips de la inteligencia artificial tienen que renovarse. Entonces, básicamente, a los 3-4 años, los centros de datos tiran todos sus chips y vuelven a comprar de nuevos, ¿no? Entonces, sabemos que la basura electrónica ha creado estragos en vertederos electrónicos como en Kenia o en Ghana, y vemos cómo está habiendo un creciente número de chips que se están fabricando por el auge en la inteligencia artificial. Pues esto va a incrementar, ¿no? Y va a añadir a ese impacto negativo de los desechos electrónicos. Entonces, una de las cosas que también me gustaría como proponer para el debate en la charla de hoy es qué significa ser abolicionista de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que yo decía, después de mi trabajo de campo,
en México y en Chile que ese trabajo de campo, esas entrevistas, ¿no? Esa observación de campo que yo hice durante 5 meses, me está convirtiendo en una abolicionista de la inteligencia artificial. ¿Pero qué significa ser abolicionista de la inteligencia artificial? No significa ir a quemar infraestructuras tecnológicas, no significa como hacían, por ejemplo, en los años 80 un grupo anarquista en Francia que se dedicó a quemar ordenadores porque querían sabotear al gobierno porque decían que los ordenadores iban a traer el mal en la sociedad, sino que para mí ser abolicionista significa cuestionar el financiamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Para invertir ese financiamiento en el apoyo mutuo, el buen vivir y el vivir sabroso, ¿no? Que son como términos utilizados en Latinoamérica. Y es que, como vemos, Nvidia se está convirtiendo en una de las empresas más poderosas dentro del capitalismo. Entonces, lo que yo propongo con esa conceptualización de ser abolicionista de la inteligencia artificial es poner sobre la mesa a nuestros gobiernos qué tipo de tecnología queremos, cómo la queremos y dónde la queremos, ¿no? Porque muchas veces pues, las comunidades no tienen el poder para decir, no, yo no quiero un centro de datos al lado de mi casa o yo no quiero un vertedero electrónico al lado de mi casa. Y bueno, eso es todo. Entonces creo que ahora damos paso a Patricio, que nos explique también pues, qué es lo que está pasando en Chile en cuanto a los centros de datos. Bueno, primero que todo, ¿se escucha? Ahí sí. Agradecido por la invitación al centro, también a Ana por reflejar la realidad de un territorio que a veces las periferias de la capital o de los países latinoamericanos en general somos bien excluidos un poco de las miradas de lo que pasa en el mundo. Yo actualmente estoy haciendo un diplomado en geopolítica y se habla un poco de cómo la importancia de rescatar lo local como reflejo de los movimientos y de las contradicciones globales. Y nosotros somos un poco un reflejo de eso en el territorio. Estaba anotando aquí algunas cosas porque quiero centrarme en estas dos ideas de extraer y abstraer en relación a lo del centro de datos de Huechuraba. No sé si está disponible la lámina. Huechuraba es una comuna que está en el extremo norte de la región metropolitana, del área urbana de la región metropolitana. Y aquí ha sucedido Bueno, mientras está la lámina, un poco de contexto. Hay una política del Estado de Chile en relación a los centros de datos. Esta parte del 2017, con una alianza entre el Estado y Amazon para potenciar todo lo que se llama el Plan de Modernización del Estado. Parte del Plan de Modernización del Estado contempla la nube como sustento del aparato público. A partir de eso se hace una alianza entre Amazon y el Estado chileno, y ahí empieza toda una ofensiva con los centros de datos que han generado una serie de resistencia, no solo en Huechuraba, podemos citar el caso de Quilicura, donde tienen parado un centro de datos. Van a ver en el mapa que en Quilicura esta es la zona norte, estamos plagados de centros de datos. El que nos corresponde analizar a nosotros es Amazon, pero por ejemplo en Quilicura están todos esos centros de datos, Lampa también tiene otra serie de centros de datos. Entonces había una serie de resistencia en Quilicura, una resistencia también en Cerrillos contra un centro de datos. En Puente Alto fue incendiada infraestructura de un centro de datos de Amazon, lo que obligó a Amazon a moverse a otros territorios. El proyecto que originalmente iba a ser en Puente Alto se movió posteriormente a Cerrillos, donde se fue aprobado y se está construyendo el centro de datos de Amazon, y otro que era prácticamente igual en Huechuraba. En el caso de Huechuraba, ligándolo un poco con el tema de la abstracción, lo que hizo Amazon fue aliarse con una empresa que se llama Inversiones Santa Teresa, que a su vez tiene otra serie de subempresas, una de ellas una inmobiliaria y otra una compañía que se llama Eléctrica Huechuraba S.p.A. Y en esta alianza, lo que hemos denunciado nosotros como comunidad es que se incurrió en una ilegalidad que se llama fraccionamiento, que consiste en tomar un proyecto y dividirlo en 2 o más partes para que no se pueda evaluar los impactos ambientales de un proyecto en relación a otro proyecto que en realidad son parte de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el centro de datos en Huechuraba? Que la empresa Huechuraba S.p.A. lanzó un proyecto que se llama Línea de Alta Tensión Huechuraba,
que es lo que está ahí en línea de color rojo. Lo que implica esto es la instalación de 24 torres de alta tensión en más de 3 kilómetros sobre los cerros de nuestra comuna. Entonces ahí lo ligo un poco con el tema de la extracción. En nuestro territorio la extracción no es solo el tema como de recursos naturales, tiene que ver con la extracción del territorio en sí. Yo y otros compañeros acá presentes somos parte de movimientos por la vivienda, y si algo que es limitado y escaso es el suelo. Entonces la instalación de todos estos centros de datos es una forma de apropiación del territorio, de lugares donde posiblemente podrían estar las familias que construyeron este territorio, pero también el extractivismo de nuestro cerro, en el caso de la línea de alta tensión, porque la comunidad de Huechuraba tiene una fuerte identificación histórica y comunitaria con el cerro de la comuna, con los cerros de la comuna, porque estamos rodeados de cerros. Nuestras poblaciones fueron creadas principalmente a partir de procesos de toma de terreno o de procesos organizativos de organizaciones de vivienda que se apropiaron de estos territorios que antes eran peladeros, como se dice en chileno, y todo el crecimiento y toda la historia fue de alguna forma en relación al cerro. En el caso de mi familia, por ejemplo, en El Barrero, ellos iban a buscar, cuando no había nada, cuando sus viviendas no eran más que carpa, iban a buscar el agua, iban a buscar los palos para hacer leña al cerro. Y así muchas familias. Entonces hay todo un proceso de identificación con el cerro. El cerro es el lugar donde se va a jugar, donde se va a comprar volantines para el 18. O sea, la comunidad se relaciona con el cerro. Entonces, cuando se presenta este proyecto de línea de alta tensión, ahí empieza a surgir de inmediato un rechazo a la idea de apropiación del cerro, porque nadie quiere ver el cerro con un 24 torres encima. Y una vez que se empieza a presentar el proyecto y lo empezamos a estudiar, nos damos cuenta que eso significa la destrucción del cerro. Un cerro que no solo tiene un elemento identitario, sino que también tiene fauna, tiene flora, tiene árbol autóctono, etc. Entonces, este proyecto de esta empresa se presenta y esta empresa dice, nuestra línea de alta tensión es para alimentar un centro de datos. Posteriormente, cuando se presenta el centro de datos de Amazon, dice, nuestra energía va a salir de la línea de alta tensión de Eléctrica Huechuraba. O sea, el proyecto de línea de alta tensión dice que su única razón de ser es entregarle energía a un centro de datos, y el centro de datos dice que solo va a funcionar con la energía de este otro proyecto, que es lo que decimos nosotros, que son un solo proyecto. ¿Por qué? Porque la línea no tiene sentido sin el centro de datos, y el centro de datos no puede funcionar sin esta línea de alta tensión. Y eso es un fraccionamiento y eso es ilegal. Frente a eso, la comunidad se movilizó, iniciamos un proceso de participación ciudadana. Amazon fue a la comuna a dar la cara, y una de las cosas que dijo Amazon, volviendo al tema de la abstracción, como para intentar de engañar de alguna forma a los vecinos, hacer implicancia engañosa, la primera lámina que coloca a clave única, ¿qué más era? Netflix y algo más. Como diciendo, Amazon significa que Netflix te va a andar mejor. Algo así era como la idea de lo que quisieron, como que no tuviese nada que ver. Lo que ha hecho Amazon todo el rato es decir que ellos no tienen nada que ver con el proyecto de línea de alta tensión. Esa es su argumentación. Y la argumentación nuestra es precisamente lo contrario. Entonces, el discurso de Amazon fue el del empleo, un discurso que suelen tener esta empresa, el de la innovación, etcétera, cuando en realidad la cantidad de empleo que va a generar es mínimo. Algo de 200 puestos de trabajo cuando se construya, que se van a perder después, y después 50 puestos permanentes de gente que no van a ser nuestros vecinos. Entonces, en materia de empleo no genera nada, es una apropiación de un espacio que podría ser para comités de vivienda, lleva de la mano una línea de alta tensión que va a devastar un cerro de nuestra comuna, y ha servido también, como ahí lo digo, con otro tema que es fuerte hoy en día en Chile, que es el tema de la delincuencia. Existe una serie de propuestas de mirar en torno al solucionismo tecnológico, que básicamente dice que llenando de cámaras la ciudad y integrando inteligencia artificial en todo ese sistema de monitoreo se puede enfrentar a la delincuencia. De hecho, el candidato que salió electo en nuestra comuna dice explícitamente que parte de su medida antidelincuencia es el uso de la inteligencia artificial. En una comuna que estaba viendo las estadísticas tenemos más de 1000 cámaras entre cámaras comunitarias y cámaras del municipio. O sea, estamos repletos de cámaras. Ahora estas cámaras las
según el candidato, la manejaría la inteligencia artificial. Con el tema de la delincuencia se genera esta abstracción, ¿no es cierto?, de que sí, se genera un sentido común de que eso ayuda, pero lo que sustenta eso, como dijo Ana, es la apropiación de nuestro territorio. O sea, el vecino no quiere que su territorio sea invadido por delincuencia, pero al mismo tiempo lo que se propone como solución es algo que se sustenta en la apropiación de ese territorio, como se ve aquí en el mapa. Entonces, en cuanto al proceso en el que estamos con Amazon, la comunidad, que es algo que pocas veces se da, hizo más de 40 observaciones al proyecto. Ahora bien, estos procesos de participación ciudadana en el marco de la evaluación ambiental son, como se dice, testimoniales, son simbólicos, no tienen injerencia. Aún así, logramos que, por un lado, el municipio aceptara nuestro argumento. Si uno ve las observaciones que hizo el municipio, prácticamente son un calco de lo que dijimos nosotros. Y por otro lado, de que se generara una conciencia grande en la población en torno al tema del impacto de Amazon. Ahí logramos romper un poco este tema abstracto de que Amazon es solo, ¿no es cierto?, una nube que no tiene impacto, al decir que las torres son de Amazon. De hecho, los rayados y los murales dicen las torres de Amazon. Entonces ahí logramos vincular algo físico con esta idea de la nube, que es como algo que está ahí arriba, que supuestamente no tiene un impacto concreto. A través de la idea de las torres de Amazon, logramos vincular el proyecto con el centro de datos, que al final es un búnker. Si uno visita estos centros, es un búnker que posiblemente entre dentro de la categoría de infraestructura crítica cuando se apruebe esa ley, por tanto van a tener un resguardo especial de grado militar. Entonces ahí se generó esa conciencia en la población en torno a las torres de Amazon. Obviamente hay un peso enorme de Amazon en cuanto a la decisión del Estado de informatizar y de subir a la nube el aparato del Estado. De hecho, antes de venir estábamos viendo que en abril de este año, mientras el Servicio de Evaluación Ambiental tenía que evaluar este proyecto, se estaba reuniendo con Amazon y una de las discusiones era la nube y la inteligencia artificial. O sea, como quien es juez al mismo tiempo está negociando con aquella parte con la que tiene que tomar una resolución. Porque hay una decisión ya del Estado de subir al Estado propiamente tal a la nube. Y eso genera una serie de problemáticas en cuanto a seguridad nacional, si uno se mete a ley del lobby con quien se ha juntado a Amazon, con Gendarmería, con Servicio de Impuesto Interno, con el CERVEL, con la FACH, con el Ejército, con el Comando Conjunto. De hecho, ahí aparece una cita le piden una reunión al Comando Conjunto diciendo que viene uno de sus nuevos directivos. Y si uno se mete a ver que en ese directivo que se iba a reunir con el Comando Conjunto era un ex directivo de la CIA. Está ahí, no es como una teoría conspirativa, está ahí en la página. Entonces, ese peligro por ese lado en cuanto a seguridad nacional, si no lo pudiese pensar desde ese ámbito. Y por otro lado, cómo todos estos centros de datos se están apropiando de nuestro territorio y la política nacional de centros de datos que se está discutiendo en este momento, lo que plantea es la multiplicación de la cantidad de centros de datos en Chile. O sea, este mapa lo vamos a ver multiplicado. Y parte de las zonas que se priorizan es la zona norte. ¿Por qué? Porque tiene áreas industriales, porque tiene áreas que todavía están semipobladas, por ejemplo en Lampa todavía hay hartas zonas urbanas, y esto contempla una gran cantidad de energía. Entonces estamos viendo cómo se apropia nuestro territorio, cómo hay el territorio es finito. Entonces, mientras más centro de datos, mientras más se apropia el territorio, menos posibilidad hay para los habitantes originarios de ese territorio de poder habitarlo. En el caso, para ir cerrando, de nuestro proyecto de vivienda, de la organización que pertenezco, estamos cerca del centro de datos que dice ahí, Escala, que está en celeste porque todavía no se aprueba, está en proceso de discusión. Y claro, analizando, quizá el impacto de nuestro proyecto es más indirecto, pero cuando uno empieza a sumar todos los centros de datos, más todo lo que se empieza a construir, y empieza a ver qué es lo que se está evaluando en términos ambientales en Chile, hay una cosa que se está dejando de lado y el tema de las islas de calor.
cada vez que uno le mete cemento a la ciudad donde antes había verde, eso implica que suba la temperatura. Entonces estamos llenando toda esta zona de cemento y eso necesariamente va a significar que las condiciones de vida de los pobladores de la comuna va a ser negativa. ¿Por qué? Porque los proyectos de vivienda social tienen pocas áreas verdes, están rodeados de zonas con cemento y eso va a afectar directamente. Entonces también hay una provisión de las condiciones de vida de las comunidades más postergadas en estos territorios. Entonces, tenemos estos dos proyectos que en realidad son uno, que se han intentado presentar como dos instancias distintas para que Amazon pueda ser aprobado, porque Amazon está aprobado. Está pausado por una reclamación que pusimos nosotros, pero una vez que Amazon sea aprobado y se empieza a construir, lo que dice el proyecto es, para la fase 2 y 3 necesitamos la línea de alta tensión. Y con eso Amazon puede ir y decir, bueno, ya que necesitamos la línea de alta tensión y hay un proyecto de línea de alta tensión, lo que necesitamos es que se apruebe y se construya este otro proyecto. De hecho, la empresa, que si bien este proyecto está desistido, un mes después de que se desistió, la empresa del proyecto de alta tensión compró ese pedazo de cerro justo por donde pasa la línea. Entonces, una vez que Amazon esté listo, ya está el terreno listo también y comprado para que se pueda construir esta línea. Y eso posiblemente genere aún mayor rechazo en la comunidad, porque si bien para nosotros que estamos en el territorio, en el activismo, a veces es un poco difícil movilizar o hablarle a los vecinos sobre el tema de Amazon, porque dicen, bueno, pero Amazon, ¿qué? Si es una nube, algo que está ahí, no sé, me funciona el Netflix, me meto a Amazon Prime, veo una película. Se hace complejo un poco explicar la problemática, pero no así la problemática de las torres en el cerro. Esa es por lo menos, entre comillas, la ventaja que uno pudiese tener en el territorio, porque hay un efecto concreto en algo que le afecta a la comunidad. Si fuese solo el centro de datos, posiblemente no tendría el impacto ni hubiese generado el rechazo que se tuvo. Entonces, es una forma, en la fase 3 de lo que explicaba Ana, en nuestro territorio, hay una forma de extractivismo de nuestro territorio para la construcción de la infraestructura de la inteligencia artificial, tanto del centro de datos en sí, como de la línea de alta tensión y de la energía que permita a todos estos centros de datos operar. Eso. Ana, no sé si quieres comentar algo. Perdón, Ana, no sé si quieres comentar algo. O sea, yo conocí a Patricio porque después de mi trabajo de campo en México, analizando el impacto medioambiental de los centros de datos en Querétaro, pues me interesé por Chile porque, bueno, Chile era famoso por el centro de datos de Google de Cerrillos, ¿no? Que fue como uno de los primeros que recibió resistencia por parte de la comunidad local. Entonces me interesaba como analizar otros tipos de resistencias, ¿no? Y ahí fue como conocí a Patricio en la localidad de Huechuraba. Entonces, a mí una de las cosas que me ha llamado más la atención del trabajo de campo y de lo que ha explicado también Patricio es esa abstracción de la inteligencia artificial cuando vas a Latinoamérica. Se convierte en realidad, ¿no? En extracción de recursos, en volver a usar los recursos naturales para acumular capital. Y se ve de una manera mucho más violenta en Latinoamérica que como yo lo he observado en Europa, ¿no? Porque, bueno, aunque en Europa hay casos que también las autoridades de gobernanza se ponen de acuerdo con las empresas de los centros de datos, para mí el caso de Huechuraba y el caso de Querétaro han sido como muy paradigmáticos para destruir esa idea de la abstracción, ¿no? De la inteligencia artificial y ver realmente la infraestructura y los estragos que crean. Sí, y bueno, este tema siempre es alentador, o sea, la verdad leer y cada vez cuanto más investigas un poco y cuanto más ves casos reales, ¿no? En terreno, es difícil, ¿no? Bueno, no sentir el desaliento. En cualquier caso, yo creo que estamos en una zona que es absolutamente crítica, más después de que haya ganado Trump. Recordemos el discurso de la responsable del Comando Sur en Estados Unidos, diciendo que esto es el patio trasero de Estados Unidos.
Chile es uno de estos 3 países que están amenazados. Argentina y Bolivia son esos otros 2 países. La Casa Blanca hace 2-3 semanas publicó, manifestó que ya desde el punto de vista legal todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial es una cuestión de soberanía y es una cuestión de seguridad nacional. Entonces se ha preparado un marco legal para, vete a saber, ¿no? ¿Qué? Entonces, realmente tengamos en cuenta también que no es solo una cuestión local, es una cuestión de equilibrio geopolítico, y en este equilibrio geopolítico vamos a ver movimientos que realmente pues, creo que van a ser bastante drásticos, ¿no? Sobre el tema de abolicionista, que es por donde yo iba, yo escuché también a Marta Peirano con esta idea de si es o no ludita. ¿No? Ludita es este movimiento que después de la Revolución Industrial en Inglaterra surgió contra las máquinas, ¿no? Contra la maquinización del trabajo. Y ella decía que si ludita es ser anticapitalista, sí, se definía como ludita, ¿no? Desde luego es muy difícil, dado que no participamos de las decisiones en inteligencia artificial, y también vemos un poco como hay una especie como de impermeabilidad en la sociedad, ¿no? Ante estos temas. Es muy difícil fuera del ámbito académico en el que vosotros os movéis o se mueve Andrés, que a las personas que tenemos en nuestro tú a tú les llegue y les interese este tema, cuando en realidad está saboteando en tiempo real todos los perfiles de su vida, ¿no? Y esto es lo más complicado, darse cuenta de que este tema urge, desde que este tema estamos todas implicadas, independientemente de dónde hayamos nacido, y que hace falta una reacción. Yo no sé si quemar centros de datos, pero desde luego una reacción bueno, contestataria, sin duda alguna, ¿no, Ana? Sí, yo creo que aquí pasa también algo que, en lo que decías tú, de lo complejo, es similar al tema del debate del crecimiento. Cuando hoy en día hay todo un debate sobre el decrecimiento o el acrecimiento, como dice Gudinas, cuando uno discute con los vecinos, bueno, es que simplemente uno no puede seguir creciendo infinitamente y agotando los recursos en un planeta de vida finita. Pero cuando en lo cotidiano es que eso significa no tener, quizás ya no tener el auto, etc. Entonces, cuando uno también trata de explicar este tema, es como ya, pero mi hijo está haciendo las tareas con ChatGPT. Si yo pongo en el buscador, me hace la vida más fácil. Entonces se ve como esa tensión entre que, bueno, esto te está quitando parte de tu territorio. Pero en lo cotidiano sí me ayudan quizás en cosas que son muy triviales e innecesarias. Entonces el debate de fondo está en qué es lo necesario realmente en una sociedad. Vuelvo al tema del decrecimiento. Un debate que tengo ahí con alguna gente es que sí, tenemos que aprovechar el litio para desarrollar al país, sí, pero es que estáis desarrollando Europa y estáis dejando aquí un hoyo y secando los salarios de Chile. O sea que en lo inmediato te da recursos, pero en el largo plazo está ayudando a la extinción de la especie. Esto es un poco lo mismo. Entonces tenemos ahí una tensión que siempre digo, el tema está en cómo bajarlo a lo cotidiano, al discurso cotidiano de gente que se ve, yo digo, lo peor que puede haber pasado, por lo menos desde mi mirada, en mi población, el TikTok. La gente consume una cantidad de TikTok y de desinformación, entonces cuando uno llega con algún tipo de información para dar un debate, la respuesta es una teoría conspirativa que escuchó por TikTok. Entonces, en una sociedad de infoxicación de noticias falsas, de guerra cognitiva, también se hace tremendamente complejo, considerando que también la inteligencia artificial, creo yo, puede ser utilizada para maximizar esos procesos de desinformación. Mientras más desinformada una comunidad, más difícil que se organice y más fácil para el capital apropiarse del territorio y desarrollar sus procesos de ganancia. Entonces, como todo un círculo que no hay que desanimarse, pero es súper complejo de quebrar a la hora de construir alternativas. Claro.
Yo por dejar una nota positiva después, bueno, pues de todo este negativismo, ¿no? Y pesimismo que tenemos en las sociedades, o sea, ¿cómo no vamos a ser pesimistas si estamos viviendo un genocidio, ¿no? Pero bueno, una de las cosas positivas que yo estoy viendo, por ejemplo, en mi investigación es que comunidades como la de Huechuraba no están solas, porque en México están resistiendo, porque en España están resistiendo, porque en Holanda están resistiendo, porque en Irlanda están resistiendo, porque en Reino Unido están resistiendo. O sea, están habiendo comunidades locales que, como decía Patricia, no hay que ir a lo local. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que ir a lo local y centrarse en lo chiquito y centrarse en, pues eso, en lo pequeñito, porque es lo que realmente pues, te crea toda esa esperanza, ¿no? Y existe resistencia y muy poderosa porque es muy local, muy centralizada, ¿no? Pero no están solas, porque es que hay comunidades defendiendo su territorio en todas partes. Y sobre todo gente como Patricia y como tú, también abriendo la posibilidad a un discurso diferente, ¿no? Que la narrativa la hemos perdido y estamos intentando recuperarla, generando contranarrativas precisamente desde lo local, desde lo comunitario y también abriendo espacios, ¿no? para creer que otra cosa es posible. Bueno, Ana, vamos a hacer 5 minutos de descanso. Muchísimas gracias otra vez por haberte sumado. Volveré a llamarte. Y gracias, Patricio, de nuevo. Muchas gracias por cómo has explicado perfectamente, ¿no? Llevado a tierra este cuestionamiento, ¿no? Cuestionamiento que está ocurriendo lamentablemente en muchos lugares, ¿no? Pero el vuestro es más que claro cuando ves el mapa y se te escucha. Muchísimas gracias a los dos. 5 minutos y seguimos.